Project Zomboid será el reto definitivo de supervivencia que solo muy pocas personas logran permanecer con vida mucho tiempo, y tu viaje comenzará con un simple texto: así es como moriste. El objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible en un mundo invadido por zombies. Tienes que ingeniártelas gestionando tus recursos, construyendo refugios y evitando a los muertos vivientes. Una vez que entres por primera vez a este juego, verás varios modos disponibles. Primero tenemos el modo supervivencia. Es la experiencia clásica del juego con recursos limitados y una dificultad que aumenta con el tiempo. Este modo te desafía a sobrevivir en un entorno hostil donde cada decisión cuenta, aunque habrá tres versiones. Mundo abierto, que es la versión personalizable del juego, donde los zombies sí hacen daño, pero tienes más chance de enfocarte en construir y fortificar dependiendo de los ajustes que le pongas. E incluso, este modo te sirve para colocar parámetros de mods que hayas instalado. En el modo superviviente no puedes personalizar parámetros, y en general está un poco más difícil, pero no es imposible. Y por último tenemos Apocalipsis. Este modo es la versión más realista, pura y dura de supervivencia. Deberás tener cuidado porque hasta el más mínimo error te va a eliminar fácilmente. Después tenemos los desafíos, entornos ya predeterminados con una trama básica donde tendrás que sobrevivir con lo que tengas a tu alcance, como escapar de una ciudad infestada o sobrevivir a una granja aislada. Estos escenarios ofrecen retos únicos y parecen hasta spin-offs, o mejor dicho, ¿qué pasaría si en versión de Project Zomboid? Sobre todo, los desafíos ponen a prueba tus habilidades en situaciones extremas en caso de que ya tengas un poco más de experiencia en este juego. Pero vamos a explicar todo lo básico utilizando el modo Apocalipsis. Una vez que selecciones tu dificultad, te van a preguntar en qué mapa quieres aparecer de los 4 que están disponibles. Ya habiendo seleccionado el que tú quieras, te van a pedir que selecciones 3 cosas para tu personaje. Primero, si quieres que tenga una profesión o no. En caso de que sí, ¿cuál elegirías de todas estas opciones que te dan? Segundo, atributos positivos que te beneficiarán en la supervivencia. Y tercero, aspectos negativos que te jugarán en contra. Y sí, debes de elegir también atributos malos, porque seamos honestos, si empezara un apocalipsis zombie en la vida real hoy en día, no serías ni tendrías la misma suerte que Brad Pitt en Guerra Mundial Z para sobrevivir a todo. Después de esto, llegó el momento de que hagas a tu personaje, poniéndole nombre, peinado, barba, estilo de barba, ropa y más opciones por el estilo. Si ves que te gustó, puedes guardarlo como un conjunto personalizado para que no tengas que hacerlo todo desde cero y que ya lo tengas guardado para la próxima reaparición. Cuando le des en aparecer es cuando tu reto definitivo comenzará. Primero que nada, necesitas buscar un refugio para mantenerte relativamente a salvo de las hordas. Puede funcionar desde una casa, un hospital, un almacén, lo que sea que tenga suficiente espacio, puertas y ventanas para escapar en caso de un asedio, que te vendrá muy bien. Ya habiendo conseguido uno, ya tendrás tan solo una cuarta parte de tu supervivencia asegurada. Después, necesitarás recolectar comida, agua y otros suministros esenciales para sobrevivir. La comida puede encontrarse en casas abandonadas, tiendas y restaurantes, pero con el tiempo esos lugares se vaciarán, en caso de que juegues en servidores, claro, o se echarán a perder si son alimentos perecederos. Y si no hay luz, tendrás que recurrir a la agricultura y la caza. Pero de lo que sí te debes de preocupar es del agua, ya que al principio del juego puedes obtenerla de grifos y baños. Lo sé, asqueroso, pero eventualmente el suministro de agua se cortará y tendrás que recoger agua de lluvia con cacerolas, tazas y ollas, poniéndolas afuera de tu casa, o puedes ir a los ríos y recolectar agua, hervirla para hacerla segura para su consumo, porque si no la purificas te vas a enfermar. El sistema de salud en Project Zomboid es el punto de quiebre para mucha gente por lo extremadamente detallado que es. Las heridas y enfermedades pueden ser fatales si no se tratan adecuadamente. Tendrás que utilizar vendajes, cambiarlos si están sucios y tendrás que buscar desinfectantes, poner agua a calentar para esterilizar los vendajes y tener menos chance de infectarse las heridas, y otros suministros médicos para mantenerte saludable. Las fracturas, cortes y mordeduras de zombies requieren tratamientos específicos y la infección zombie es una amenaza constante.
a tal punto de que si un zombie rompe una ventana, pasa sobre ella, se corta con los vidrios rotos que dejó y pasas por la misma ventana del zombie, te vas a contagiar del virus por cortarte e infectarte con su misma sangre. Y ni los antibióticos funcionarán, ya que no hay cura ni tratamiento en este juego, así que este juego no perdona nada. Cuando ya domines lo básico de la supervivencia, tu próximo paso será construir y fortificar tu base, porque será crucial para la supervivencia a largo plazo. Puedes construir barricadas, trampas y fortificaciones para protegerte de los zombies y que no traspasen las puertas y ventanas. Pero no podrás hacer nada de esto solo con tus manitas, sino que necesitarás herramientas y materiales que pueden ser difíciles de encontrar al inicio si no sabes dónde buscar. Pero cuando ya tengas algunos, podrás construir desde simples barricadas en ventanas y puertas hasta complejos sistemas de defensa con muros y torres de vigilancia. Pero para muchas de estas cosas necesitarás mejorar la carpintería. Esta es una habilidad clave que puedes mejorar para crear estructuras más fuertes y más duraderas. También puedes usar la electricidad y la plomería para mantener tu base funcional, aunque estos recursos son limitados y eventualmente dejarán de funcionar. Y hablando de todo esto, el sistema de habilidades y profesiones en Project Zomboid añade una gran profundidad al juego. Al comienzo, como ya te mencioné, puedes elegir una profesión para tu personaje. Puedes elegir desde carpintero, médico, policía, solo por mencionar algunos. Y cada uno tendrá sus propias ventajas y habilidades. A medida que juegas, puedes mejorar estas habilidades realizando acciones relacionadas con la profesión. Así que sí, a los que les guste sentirse como el Chef Ramsay en juegos de zombies, esta es su oportunidad de oro. ¿Ese es mi machete? Estos serán del mismo tipo, y no hay variantes como en Resident Evil o Left 4 Dead, pero podrán tener comportamientos similares, por lo que todos pueden ser atraídos por el ruido, como disparos o motores encendiéndose, y por la luz, tanto de vehículos, linternas o incluso de tu propio hogar. Por eso pongo sábanas en cada ventana, y aunque suene como algo malo, puedes usar esto a tu favor para distraerlos o llevarlos lejos de tu base principal. Por ejemplo, te encontrarás unas casas que al meterte pasará lo siguiente. Este tipo de situación puede ser un arma de doble filo, ya que puedes atraer zombies a esta zona para limpiar un área cercana a esta misma y poderla saquear. Pero si un grupito de infectados te encuentra, te será más difícil escapar. También, los zombies son extremadamente diferentes entre sí, por la gran cantidad de ropa que hay en el juego. Algunos incluso tendrán barba, lentes, gorras o incluso cuchillos o bolígrafos enterrados en ellos. Pero junto a esto, algunos zombies serán más resistentes al daño por la ropa que pueden llegar a traer puesta, porque no le vas a hacer el mismo daño a un zombie con playera de tirantes y un short que a otro con un chaleco antibalas y gabardinas gruesas. Y parece que hasta los zombies se prepararon para las lluvias con toda esa ropa. Y hablando de la lluvia, el clima y las estaciones del año también afectan a la jugabilidad. En invierno tendrás que lidiar con el frío extremo, te dará más hambre y no habrá mucha cosecha de recursos en caso de que tengas tu propia granja. Mientras que en verano el calor puede ser un problema porque vas a tener más sed, te cansarás más rápido y tendrás que quitarte ciertas prendas que te daban protección debido al calor que estos te van a dar. Y por si fuera poco, la lluvia, la nieve y la neblina pueden afectar a tu visibilidad, por lo que será más difícil estar en las calles y más si no puedes ver nada. Sobrevivir completamente en solitario en Project Zomboid es un verdadero reto, ya que necesitarás usar tácticas de sigilo para evitar las hordas de los zombies, planificar cada movimiento con cuidado tanto en supervivencia como en apocalipsis, aunque también puedes optar por el combate, pero es muy peligroso, a menos que le agarres el truco de cómo pelear con hordas chicas o grandes progresivamente y tengas un par de armas de repuesto, o definitivamente debes de tener un plan de huida por si las cosas se ponen feas. Pero si decides el camino violento, podrás quitarte a varios zombies de tu alrededor, dejarás unas cuantas calles libres y podrás obtener muchas cosas de los bolsillos de los infectados, aunque después de un tiempo te cansarás, lo que disminuirá tu daño, te dará calor y empezarás a sudar mucho, y si no te quitas esa ropa mojada, te puedes enfermar.
pero cuando empieces a saquear a los infectados, podrás ver que algunas cosas no van a ser tan útiles al inicio, como audífonos, billeteras y lápices, mientras que otros como cuchillos, rifles o incluso chalecos policiales valdrán la pena obtenerlos. Ahora pasemos con otro aspecto importante, y es el estilo visual. Project Zomboid utiliza un estilo gráfico más sencillo con vista isométrica. La atención al detalle en los ambientes y la atmósfera es muy impresionante. Además, el sonido también juega un papel crucial tanto en la ubicación de los enemigos como de los sucesos, desde sonidos de los zombies hasta disparos a la distancia que te pueden ayudar a prevenir un asedio a tu base o un enfrentamiento no deseado, creando una experiencia más inmersiva. Además, los gráficos isométricos permiten una vista parcial del entorno a través de un campo de visión preestablecido, lo que es útil para planificar tus movimientos según lo que alcances a ver. Sin embargo, Project Zomboid no está exento de aspectos negativos. Por ejemplo, la curva de aprendizaje es muy empinada y puede ser abrumadora para nuevos jugadores. Además, la complejidad del juego puede resultar muy intimidante al inicio, y la falta de tutoriales bastante detallados por el mismo juego significa que tendrás que aprender mucho por tu cuenta. Y aunque el estilo gráfico tiene su encanto, puede no ser del agrado de todos. Aunque personalmente yo prefiero que tenga gráficos más simples pero una jugabilidad de 10. Además, la interfaz del juego también puede ser algo complicada de entender y manejar en las primeras horas, sobre todo si juegas con un control de consola. Otro punto negativo es la falta de un modo historia más estructurado, y aunque el juego sí posee una narrativa interna que se te cuenta a través de radios, televisores o incluso del mismo entorno, es fácil perderse muchas cosas y lore, por lo que algunos podrían preferir una campaña o historia más guiada que les dé objetivos y metas claras a seguir, para tener una mayor consistencia en los eventos de la historia. Sin embargo, los desarrolladores han mencionado que están trabajando en mejorar este aspecto en futuras actualizaciones. Otro punto negativo es que el juego no está disponible ni en Xbox ni PlayStation, solo en Steam. Y la verdad siento que es necesario tener este juego en consolas para que más gente lo disfrute, porque es de los pocos juegos de zombies que engancha y no suelta. Y aunque sí hay un método para poder jugarlo en Xbox, tiene sus limitaciones, aunque los desarrolladores no descartan esta posibilidad en un futuro. Quizá cuando se lance el juego oficialmente lo podamos ver en consolas. Y por último, el problema más grande de todos es el late game, o mejor conocido como objetivos a largo plazo. Una vez que ya tienes todo para sobrevivir y tienes todo cubierto, no hay un objetivo claro, y después la supervivencia se hace muy repetitiva. Claro, sigue siendo muy completa, pero al final te quedas sin nada que hacer, y es cuando la gente recurre a los mods para añadir estos objetivos o contenido lo suficientemente bueno para seguir teniendo un propósito o algo que hacer más tarde en el juego. A pesar de estos desafíos, Project Zomboid sigue siendo uno de los mejores juegos de supervivencia zombies más completos y detallados disponibles en todo el mercado. De hecho, su enfoque en la gestión de recursos, la construcción de las bases y la supervivencia extremadamente realista lo hacen destacar dentro de un género increíblemente saturado. Si buscas un juego que te ofrezca una experiencia de supervivencia profunda y desafiante, donde cada decisión y error cuenta y puede ser fatal, Project Zomboid es una excelente elección, tanto si juegas en solitario como con amigos. Este juego te mantendrá al borde de tu asiento mientras luchas por saber cómo vas a sobrevivir otro día más. Sin embargo, tú dime, ¿ya lo jugaste? ¿Ya lo probaste? ¿Qué tal te pareció? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios junto a tus mejores experiencias con este juego. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.